Para Jaime Velázquez fue un doble placer traducir al español un libro sobre traducción. Empatía con el traidor, un manifiesto de la traducción, es un libro escrito en inglés por Mark Polisotti. En él amplía la percepción que podemos tener del oficio de traducir. Para algunos, escribe Polisotti, la traducción es el primo pobre de la literatura. Para otros, es el camino real hacia el entendimiento intercultural y el enriquecimiento literario. La traducción bordea los límites entre arte y oficio, originalidad y réplica, altruismo y comercio, incluso entre trabajo de genio y escritorzuelo. Vladimir Nabokov, él mismo un destacado traductor, calificó la ocupación como el chillido de un loro, el parloteo de un mono y la profanación de los muertos. Mientras que escritores como Ezra Pound, Samuel Beckett, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Kenneth Rexroth, Ted Hughes, John Ashbery, Lydia Davis y Harry Matthews, sin mencionar a Charles Baudelaire, Jorge Luis Borges, Boris Pasternak, Paul Celan, Cesare Pavese, Haruki Murakami y Peter Handke, produjeron traducciones que son maravillas literarias por derecho propio. En una época en la que el mundo está a un solo clic de ratón, en que autores como Roberto Bolaño, Karl Ove Knausgaard, Patrick Modiano, Elena Ferrante, Stieg Larsson, Clarice Lispector, Humberto Eco y Marguerite Duras plantearon importantes reivindicaciones en el panorama literario estadounidense, y cuando se reconoce que la traducción es cada vez más relevante, es increíble el sinnúmero de ideas equivocadas que aún se tienen de ella. A continuación escucharemos a Jaime Velázquez, traductor de este libro, en compañía de Julio Paredes y Camila Argüello. Empatía con el traidor es una coedición entre Ediciones Uniandes, la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, y Edubim de la Universidad Nacional Villa María. La grabación estuvo a cargo del área de podcasting de Edubim. La música que escuchan se titula Stickle de Blue Dot Sessions. Bienvenidos. Con el traidor hay un objetivo muy claro que se plantea, que es justamente replantear el debate sobre la traducción. Y mi pregunta puntual en este sentido es, ¿qué ideas se abordan en el libro? Pues el libro para mí es un viaje, una propuesta histórica. Por una parte, yo creo que el libro tiene como dos objetivos para mí como lector de este libro y como editor también de la traducción de este libro. Tiene como dos ejes puntuales. Uno, hacer un recorrido, como un paneo histórico de las definiciones y las teorías y los acercamientos con ejemplos concretos del tema de la traducción y, como dice el título, del traductor. Creo que más allá de la traducción también se habla del oficio del traductor, que también sirve como un manual de aprendizaje de la historia o de las discusiones o de momentos fundamentales para el oficio del traductor. Un segundo eje que a mí me parece fundamental también y creo que es donde está como el tono y la propuesta de Polisotti es también neutralizar o replantear las teorías erróneas, sobre todo alrededor de la figura del traductor. Y por eso él dice que es un manifiesto, porque es una resistencia de alguna manera a ciertos tipos de lugares comunes y ciertas teorías erradas o de ideas erradas a la hora de pensar el oficio de la traducción y el oficio y el traductor como escritor también, como creador de obra. Entonces, eso fueron los dos puntos fundamentales, y también porque es un libro que ayuda, como decías tú, Camila, a pensar y a repensar ciertas variables de la traducción que frente a la globalización de los contenidos sigue siendo paradójica. Pero también el libro sirve para repensar un poco el sentido de la traducción, sobre todo en espacios como nosotros, es decir, como América Latina, donde hay una lengua que no es hegemónica. Y Polisotti también hace en algún momento una aclaración o una declaración de principios al decir, bueno, yo esta reflexión que estoy haciendo en Empatía con el traidor, en este libro, parte desde la lengua hegemónica, es decir, parte desde el inglés, ¿sí? Que es donde el sentido de la traducción tiene, por lo menos para mí, unas definiciones y unas excepciones que no aplicarían en español, por ejemplo, o en el español de América Latina.
Entonces, esos son como para mí serían como los puntos claves de la decisión también de hacer la propuesta de la traducción del libro. Es decir, a mí me impulsa también y con la coordinadora editorial Adriana Delgado, con quien discutimos la posibilidad de publicar ese libro, pues nos basamos, digamos, o nos guiamos por esta propuesta que hace Polizotti en este manifiesto frente a esos puntos que yo identifico ahí. Julio, en términos de la edición, es notable que, bueno, han decidido como editorial universitaria editar este libro, Empatía con el Traidor, así también acá en Villa María con Edubim. ¿Cuál es la importancia de llevar al campo de las editoriales universitarias esta discusión y este manifiesto? Pues mira, el libro forma parte de una colección que se llama Biblioteca Editorial. Es una colección que ya lleva casi 8 o 10 títulos. Y la variable en la discusión de la investigación académica sobre estudios editoriales, pues primero que es poca, digamos que es que la misma academia reflexiona poco sobre la edición académica, ¿cierto? Eso es una paradoja, es decir, que no hay mucha, hay investigación sobre historia del libro, hay investigación sobre bibliología, pero no necesariamente sobre la edición académica. Y la colección Biblioteca Editorial trata de retomar o que en su catálogo de esta serie, de esta colección, lo que intenta es traer contenidos y temas que tengan que ver precisamente con esa discusión. La traducción necesariamente sí o sí forma parte de la discusión de la reflexión en la edición académica. Entonces, sería natural que en la colección Biblioteca Editorial estuviera un título sobre la traducción. Es un momento de haber encontrado, afortunadamente, pues un título reciente que haga una reflexión también teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho la Academia en Traductología, por ejemplo, pero de alguna forma haciendo también un poco de resistencia a ese espacio académico que se acerca a la traducción. Entonces, el libro de Polizotti para mí es muy importante, no solamente porque forma parte de la colección que va dirigido a lectores y a una comunidad lectora que se está especializando o empezando a trabajar en temas editoriales, sino también por ese sesgo, esa mirada que le da Polizotti a la traducción desde la academia. Entonces, y Edubim ha sido un socio natural para este tipo de discusiones, porque en las colecciones editoriales de Edubim también hay un interés de acercar a una comunidad de lectores mucho más amplia que el nicho especializado. Entonces, creo que la universidad y la edición académica tienen que empezar también a colonizar de alguna forma cierto tipo de contenido que no harían las comerciales o que estarían restringidas a un nicho muy especializado. Entonces, este libro tiene para mí esa característica, esa naturaleza, que permite estar en el espacio académico, pero piensa en una comunidad de lectores mucho más amplia, ¿no? Y esa sensación como lectora me dio el libro de, si bien se está refiriendo a un tema muy específico académico, si se quiere, como es la traducción o el ámbito literario, es una escritura poco ortodoxa en términos académicos. Me parece interesante porque apunta a un público bastante más amplio que al sector o el núcleo universitario. Sí, yo agregaría que, bueno, y gracias a Jaime, ¿no? Porque pues Jaime es quien traslada, digamos, este original. Y también porque es importante el tema de la traducción, porque no solamente el libro de Polizotti, sino también la idea de la traducción desde la academia. Porque como la investigación es científica, la investigación académica está, no solamente la investigación, sino la escritura de esa investigación está cifrada también por, digamos, esta hegemonía de la necesidad de escribir en inglés para que puedan entrar, digamos, en un reconocimiento científico en la carrera académica. La paradoja es que no toda la comunidad académica latinoamericana tiene que ser bilingüe, ¿sí? Es decir, no todos los contenidos que son fundamentales para las disciplinas que están probablemente escritos en inglés o en alemán o en francés, no necesariamente esa comunidad académica que investiga y lee tiene esos contenidos traducidos. Entonces ahí hay una paradoja, es decir, hay una necesidad en la carrera académica de publicar, por ejemplo, en inglés, los papers, los artículos, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos una comunidad de estudiantes y especialistas o esta comunidad lectora que no necesariamente
investiga en inglés o lee en inglés. Y eso es lo que de alguna manera justifica o le da un valor también al trabajo que nosotros hacemos como traductores de contenidos fundamentales, como lo que dices tú. Este libro está para un público mucho más amplio que entra en la discusión, ¿no? Que entra en la discusión de la traducción. Si no estuviera traducido, de nuevo volvemos al nicho, porque ya no es solamente el nicho de especialistas, sino el nicho de quienes son bilingües. Supuestamente, ese es un poquito el sofisma, todo el mundo tendría que ser bilingüe para poder hacer investigación, desde esta lengua hegemónica o lenguas otras como alemán o francés. Entonces, hay un propósito también detrás de esta traducción que presentamos ahora con el libro de Polizotti. Muchas gracias, Julio. Bueno, Jaime, tengo algunas preguntas dirigidas para vos. En ese sentido, la tengo anotada y la voy a leer como estaba. ¿Cómo un traductor traduce una obra que pone en jaque la noción misma de traducción? ¿Me explico? Como esa metatraducción. Sí, pues es un trabajo doblemente apasionante. Cuando Julio y Adriana Delgado me contactaron para hablarme de este proyecto, pues además de la pasión que me embarga cada vez que voy a hacer un trabajo de traducción, estaba este texto de Polizotti sobre la traducción misma. Entonces un trabajo doblemente apasionante, que además sí, tiene diferentes retos y niveles de trabajo apasionado, para volver a decir esa palabra. Como ahorita lo mencionaba Julio, sí, es un texto en realidad para un público más amplio. Es como una de las ventajas que tiene este libro de Polizotti, que no es un texto que se queda para una élite de los profesionales de la traducción, o solamente para quienes estén directamente implicados en el mercado editorial, sino que en realidad es como para un público mucho más amplio. El mismo título que nos dice empatía con el traidor, la empatía hacia el traductor no tenemos que tenerla los traductores mismos, sino precisamente como que el título ya muestra que se está dirigiendo a un público más amplio, y decirle a ese público más amplio, como venga, entienda un poco qué es la traducción y entienda a ese traductor que ya de entrada damos por sentado, sí, es un traidor, ¿sí? O sea, Polizotti entonces no está poniendo la discusión vamos a discutir si es traidor o no es traidor, ya dice empatía con el traidor, y yo no me voy a desgastar en discutir eso, aunque sí es muy interesante cuando se plantean las preguntas, porque si se habla de traición, eso tiene un correlato, el correlato es la fidelidad. Y entonces él sí se plantea las preguntas de, bueno, ¿fidelidad a qué? ¿O fidelidad a quién? ¿Sí? Al autor, al público, al texto, a la frase, al tono, al estilo, ¿a qué? Y entonces a partir de esas preguntas hace unas reflexiones muy interesantes, que es también, como lo decía Julio, una gran riqueza de este texto, y es que todas esas son reflexiones muy personales del mismo Polizotti. Si bien esa primera parte, como ya nos decía Julio, nos presenta un poco la historia de la traducción y las discusiones académicas que se han dado en torno a la traducción, ya cuando Polizotti empieza a reflexionar todas esas preguntas, lo hace desde su propia experiencia. Se siente ese tono de sinceridad, se siente ese tono de que es él el que está hablando, cómo ha vivido el asunto, cómo lo piensa, cómo lo reflexiona. Le da a uno mucha cercanía con el oficio mismo y con la persona que está ejerciendo ese oficio mismo. Doblemente apasionante entonces haber hecho este trabajo, además también como por el momento histórico que está viviendo la traducción, y agradezco enormemente a Ediciones Uniandes y a Edubim por publicar este texto, porque justamente estamos en una época donde apenas la traducción empieza a tener cierto reconocimiento. Es decir, la traductología apenas desde los años 80 empieza a consolidarse como disciplina por derecho propio, muy recientemente entonces. Y la traducción y los traductores y los profesionales de la traducción apenas ahora están haciendo todas sus reivindicaciones
por reconocimiento, por salario justo. Hace poco en Argentina los traductores de Le Monde Diplomatique estaban en huelga. Entonces, el libro cae en un momento en que la traducción está haciéndose sentir, haciéndose notar, haciéndose ver. Hace apenas 4 años que la ONU estableció el 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción y como una fecha importante. Entonces, enhorabuena pues tener este libro ahora editado en nuestra lengua, que puede ser para el público especializado, para los traductores, para los que somos profesionales de la traducción, para los que trabajan en el mundo editorial. Vamos a encontrar reflexiones muy, muy importantes allí y que nos van a hacer cuestionar, pero también para ese público amplio, para ese público en general, precisamente para entender y para tener esa empatía con el traidor. Yo había anotado una frase que me había gustado mucho del libro, para que la conversemos un poco, que es, que Polizzotti plantea a los traductores como artistas creadores por derecho propio en colaboración con el autor. Me pareció muy potente esa definición. Además, puede empezar Julio. Además, Julio es editor, ha sido traductor y es escritor. O sea, Julio tiene todas las facetas de las que aquí podemos hablar. Sí, yo creo que esa frase es la primera pregunta que se plantea uno como cuando empieza a trabajar como traductor. Polizzotti también habla adicional a eso que dices tú, él habla de la serendipia, es decir, de que casi siempre el oficio de la traducción, y hasta hace muy poco se ha vuelto como un trabajo, digamos, profesionalizado, digamos, en la discusión. El trabajo del traductor ha venido un poco por la serendipia, también por la lectura y por los escritores traductores. Digamos que ahí enlazo un poco lo que decía Jaime de cierto tipo de trabajos o de oficios que se cruzan necesariamente en algún momento y que de alguna manera, pues, y en ese binomio que hay entre escritor y traductor, parecería natural que el escritor fuera el traductor de los libros. Eso no siempre ha tenido buenos resultados. ¿Sí? Es decir, no siempre un escritor necesariamente es un buen traductor, pero sí está vinculado en la medida en que la lectura de alguna forma es una traducción, ¿cierto? Es decir, un libro existe es porque no necesariamente porque el escritor lo haya escrito, sino porque alguien lo lee. Y a mí me pasa como escritor cuando tengo alguna conversación sobre lo que yo he publicado, esa reflexión que se hace desde la lectura es como una especie de traducción también, ¿cierto? Es una versión. A mí me parece que esa es una frase, lo de Polizzotti, lo que tú planteas, esa es una frase fundamental, es decir, porque ahí es donde está como la esencia de la discusión del valor de esa empatía que hay que tener con el traidor. Es decir, que es un trabajo más allá de las teorías, o por ejemplo eso de Benjamin, de nunca llegar al lenguaje, o esa búsqueda del lenguaje puro y la imposibilidad, o lo que recuerdo que también plantea Polizzotti, la imposibilidad de llegar realmente al original, porque el traductor no tiene la misma experiencia en la escritura que tiene el escritor, ¿cierto? Es una obviedad, pero entonces uno diría, ese original es el resultado de cosas que se pierden cuando llega el traductor, ¿cierto? Porque solamente le suceden al escritor en un momento dado. Pero me parece que lo que plantea Polizzotti es olvidémonos de eso y veamos que el oficio y la tarea del traductor es una tarea también de escritura. Yo también lo leo así, yo leo el texto de Polizzotti y la propuesta de Polizzotti como entender que la traducción, más allá de todas las teorías que hay alrededor de la fidelidad, del original, de la imposibilidad de llegar al original, hay una tarea que tiene que ver con el lenguaje, con decisiones, con improvisación, que para mí son las mismas tareas que se hacen cuando se escribe, ¿sí? Y aquí estamos hablando fundamentalmente de escritura de ficción, porque en el caso de la traducción de investigación científica o de ensayo, digamos que las teorías no necesariamente son las mismas, digamos que el ensayo y el error no es tan dramático, digamos esa dicotomía en la escritura no es tan dramático cuando se está traduciendo a Kafka o cuando se está traduciendo, bueno, Calvino, pues hay varios ejemplos ahí sobre Calvino.
o García Márquez, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, cuando Polizotti menciona a Gregory Rabassa, yo sabía, pues yo permanentemente estoy leyendo cosas sobre traducción, también me interesa mucho el tema. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en la experiencia de Gregory Rabassa es que, por ejemplo, nunca leyó antes Rayuela, sino que lo tradujo en uno de los casos, fuera de García Márquez, lo tradujo a medida que iba avanzando. Entonces, eso yo como traductor me parecería difícil hacerlo así. ¿Sí? Yo como traductor necesito haber leído el original y de ahí partir, no partir tan a ciegas, pero digo que a lo que voy a la pregunta o a la observación de Camila de la frase de Polizotti, es que sí, ahí es donde está como la esencia de la discusión. Es decir, la esencia de la discusión es, más allá de la teoría, el oficio del traductor, ¿qué significa realmente? En definitiva, ¿qué es lo que significa practicar ese oficio, poner en práctica ese oficio de escritura? Porque es un oficio de lectura y también es un oficio de escritura. Entonces, y yo lo siento, pues el último libro que traduje hace como 4 o 5 años, una novela, y de nuevo la sensación que tenía al traducir era la misma sensación que tenía al iniciar un libro mío de ficción, era de partir de cero. Entonces me parece que esa cruce es muy interesante, la relación que tiene el traductor con el autor. Yo tenía la ventaja que era una autora viva, entonces le podía hacer consultas. También he tenido la experiencia de algunas cosas que se han traducido mías, por ejemplo al alemán, hicieron una antología y recuerdo mucho las preguntas del traductor, que eran más preguntas culturales, ¿no? Era un traductor alemán que me preguntaba, hay un personaje en un cuento o algo que es un hombre ya como de 25 años y dice, y esto es una anécdota aquí tonta, pero tiene que ver con eso de la idea de la traducción, de lo cultural, de lo que se pierde, digamos. El personaje está en una situación y dice, si mi mamá me viera, ¿sí? Si mi mamá me viera en esta circunstancia, seguramente me regañaría, no recuerdo mal cómo era literalmente. Y el traductor me decía, pero ¿cómo así que pues un alemán me decía, pero ¿cómo así que un hombre de 25, 28 años está pensando que la mamá lo va, lo va a regañar? Para mí ese era como el momento clave del tema de la traducción, porque tenía que ver con algo cultural, ¿no? Entonces se cruza entre el autor y el traductor, es muy interesante, sí, claro. Pienso que es un universo de sentidos al que no se puede acceder ni traduciendo, digo, palabra por palabra, o esto que plantea Polizotti también, es algo tan abarcador como la cultura misma. Exacto, sí. De hecho, como también el mismo Polizotti lo menciona, es imposible que uno pueda llegar entonces a conocer cuál es la significación total de un texto y de un texto literario. Pues aquí básicamente estamos hablando de la traducción literaria, no de textos científico-técnicos o jurídicos. Sí, de ahí de entrada la discusión sobre la traición, pensarlo, la traición es un poco necia, ¿sí? Porque de entrada uno podría decir, pues al final de cuentas todos nos traicionamos. El solo hecho de ser seres del lenguaje, en el solo hecho de hablar ya nos estamos traicionando, y en el acto de comunicación más todavía, ahora en un acto de creación artística, literaria, poética, pues más todavía. Entonces, por un lado, está esa imposibilidad entonces de conocer cuál es la significación absoluta de un texto literario, pero eso tiene como contrapartida que da la posibilidad de múltiples traducciones. Y esas múltiples lecturas que mencionaba Julio también dan la posibilidad de múltiples traducciones, y por eso cada traducción enriquece el texto mismo, el texto original, refresca la mirada sobre ese texto. Y por supuesto un traductor literario debe de tener, y el mismo Polizotti también lo menciona, es imperativo que tenga un buen dominio de la escritura. Y en tal sentido, la traducción literaria es un trabajo de creación literaria, de creación artística. Por lo tanto, sí, el traductor es un coautor, es un creador al lado del autor del texto original. Y todo eso enriquece la cultura,
enriquece el texto, y como termina Polisotti diciendo, pues al final de cuentas, toda traducción lo que nos da es esa posibilidad entonces de acceder a ese otro distinto, a ese otro extranjero, a ese otro diferente, y entonces acercarnos un poco en la diversidad. Un poco al margen de las preguntas que había pensado, me surgió la duda como, bueno, desde su experiencia, tanto Julio como Jaime, ambos traductores, ¿dónde radica la diferencia entre traducir un texto literario y un texto académico, ensayístico? ¿Cuál es esa diferencia? Pues, a ver, para mencionar rápidamente algunos puntos, un texto pragmático, para diferenciarlo del texto literario, estaría los textos científicos, técnicos, jurídicos, bueno, etcétera. Fundamentalmente, pues el texto literario es una creación, es una obra que conmueve, que tiene un estilo propio de la creación artística. En un texto académico, un texto científico, pues uno no puede ponerse a poetizar, casi que hay unas fórmulas ya establecidas. El texto literario, entonces, además, tiene un lenguaje, es el lenguaje literario, y es como lo que hace la gran diferencia y lo que un traductor literario debe fijarse más. El lenguaje literario tiene unas peculiaridades que son distintas del lenguaje común o del lenguaje de cualquier otro tipo de textos. Por ejemplo, hay un capítulo donde Polisotti habla de los silencios de en medio, es decir, todo eso que se cuela entre lo que se dice en un texto literario. Además, como el mismo Polisotti nos pone de ejemplo la traducción automática, por ejemplo, que se puede hacer en Google, que puede funcionar muy bien, como él dice, para pedir una aspirina en una farmacia en la República Checa, pero ya como si se le introduce un texto literario, puede que nos dé una traducción que sí, que dice más o menos lo que dice el original, pero a esa máquina se le va a escapar todos esos matices que tiene el lenguaje literario. ¿Sí? Entonces, el texto literario como obra, como creación, que tiene todo ese lenguaje connotativo, a diferencia de un texto científico que sería netamente denotativo. Y para terminar, el texto literario es creado por un autor. Entonces, un traductor de un texto literario también es un autor. Agregaría una paradoja que resultó de una conversación hace poco también sobre la traducción de una autora uruguaya que estábamos hablando. Ella me estaba comentando sobre la traducción que estaban haciendo el inglés y me decía que tenía un temor, que tenía cierto temor que ciertas cosas se desaparecieran, ¿cierto? Entonces, y estábamos conversando y me mencionó, estábamos hablando sobre el tema de si yo pensaba un poco en las traducciones y agrego a lo que dice Jaime, esa diferencia entre el trabajo científico y el trabajo que llamamos de creación, y es que en la experiencia de la escritura hay implícito un lector que está en el lenguaje mismo de uno. Y entonces hablábamos de casos de cierta resistencia de autores como Thomas Bernhard, por ejemplo, que decía que a él no le interesaba que lo tradujeran porque sus lectores no eran sino los lectores en alemán. Y probablemente los clásicos también. Es decir, la paradoja, lo que permite la traducción, en esta paradoja del original, es que uno se conmueva, como decía Jaime, se conmueva con un texto que no está pensado para uno como lector de ese texto, ¿cierto? La traducción permite que yo me conmueva con una historia de Tolstoy, ¿sí? La muerte de Iván Ilich, traducida y probablemente alejada de esa entonación y de esos secretos de la escritura de Tolstoy que no alcanzamos a percibir los que no podemos leer ruso. La traducción nos permite entender eso que tal vez Benjamin hablaba, que era ese lenguaje puro, es decir, esa connotación primordial que permite que yo me conmueva como lector colombiano, que soy un lector en el que Tolstoy nunca pensó. Como Thomas Bernhard dice, a mí no me interesa no me interesa si me traducen porque mis lectores son otros, son los que leen mis libros en el lenguaje original.
pero ¿qué es lo que permite la traducción? Permite que yo pueda conmoverme, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una paradoja muy interesante en el sentido de que yo como lector de Kafka o como lector de los rusos o los checos, ¿cierto? Me estoy conmoviendo gracias a un filtro que hay ahí, que es el que hace el traductor. Y lo que dice, y creo que lo que dice Jaime también es fundamental, es que las traducciones cambian cuando los lectores cambian. Entonces, yo creo que ustedes han identificado que últimamente varias editoriales han empezado a retraducir clásicos, han replanteado traducciones anteriores. Un caso de los famosos es Proust, es decir, las nuevas traducciones de En busca del tiempo perdido, que ya lo de Salinas quedó un poquito anacrónico, esa lectura que hace Salinas o esa propuesta que hace. Entonces, o lo de Kafka con la transformación, que realmente no es la metamorfosis, sino la transformación. Joyce también, digamos, Dostoyevsky también hay como una nueva, un acercamiento nuevo a ese texto original que no cambia, ¿cierto? Pero que la lectura, como dice Jaime, es la que permite ese enriquecimiento nuevo, esa lectura nueva. Y eso es una maravilla, eso sigue siendo muy enigmático. Para mí sigue siendo muy enigmático que un original, ¿cierto? Que parecería que había llegado como en piedras y había quedado en piedras, resulta que lo podemos leer de distintas maneras, porque ha pasado el tiempo, porque somos lectores distintos, o porque las generaciones leen de otra manera. Entonces, eso sigue siendo muy atractivo, muy enigmático el oficio de la traducción. Es decir, que realmente donde está el misterio, es decir, el misterio del original, claro, es fundamental, pero para los que no podemos leer el original, el misterio está en la traducción. Entonces ahí es donde también entronca otra vez esa idea del traductor como autor, porque es el que permite esa conmoción, ¿no? Igual las famosas traducciones de Aguilar de Astana se me fue el apellido ahorita, el gran traductor, pues el traductor, sí, el traductor de Dostoyevsky. Sí, Astana Marín, aquí lo tengo al lado. Claro, sí, fue el que nos de alguna forma fue también a una generación que fuimos fanáticos de los clásicos de Aguilar, nos dio una representación de Balzac, de Dostoyevsky, de Tolstoy, que probablemente no era la más, digamos, acertada en algunos momentos, pero ahí sigue siendo el enigma, ¿no? Es decir, a lo que planteas tú, Camila, yo creo que la respuesta para mí final es que sigue siendo un enigma, y eso es lo que es interesante, porque la escritura, y hablamos de texto de ficción, ya Jaime pues ya explicó cuál sería la diferencia con un texto científico, pero para mí eso es lo que sigue siendo muy enigmático, y eso de lo que habla también Polisotti. Es este paneo que él hace histórico también yo lo leo así, es para decir esto sigue siendo un enigma, ¿sí? Como el último capítulo, ¿no? Entonces sigue abierta la discusión, ¿no? Eso también es muy bonito en el libro de Polisotti. Eso como lectora, tal vez ese enigma va por el lado o por el orden de la sensibilidad, porque de repente un texto literario traducido por una máquina, en definitiva, no transmitiría absolutamente nada, porque no hay un cuerpo en juego que pueda conmoverse con eso que está leyendo y traduciendo. Pensaba en esta anécdota que no estoy segura de que sea así, tal vez ustedes me la puedan confirmar o no, que Borges traduce la primera obra, digamos, de Kafka y le saca muchísimas páginas, creo que era La Metamorfosis. Y bueno, y genera ahí todo un conflicto en el circuito editorial y literario. ¿Esto es así? Pues había, sí, el mito, y bueno, Jaime también seguramente conoce el mito, es que claro, a él no le gustaba la lectura que hace Kafka, ¿no? Y entonces interviene el texto, que eso es parte también de los misterios, ¿no? Es decir, yo recuerdo experiencias, no sé, alguna vez que hice una traducción para un proyecto de promoción de lectura de un cuento de Henry James, y había una frase de esas frases de Henry James que uno dice, no, esto es intraducible, realmente yo la entiendo en inglés, pero en español no existe. Y empecé a buscar en distintas editoriales, no sé, busqué en 5 opciones
y en todas habían borrado la frase. Es decir, los traductores habían dicho, esto es intraducible, mejor la quitamos, ¿no? Entonces, eso es un parte como del mito. Con Borges había otro mito también, que era la mamá, que era la que la traducía, ¿no? Entonces, y ahí es donde está el tema de la fidelidad, si el traductor puede realmente intervenir o no como lector, porque uno puede traducir un libro que a uno no le guste, ¿cierto? La fidelidad tiene que ver es con el lenguaje, no con la trama o con la obra, digamos, o con el autor, que a uno le puede caer mal el autor o no le gusta, pero el trabajo por eso sigue siendo ese enigma, ¿no? Está por encima realmente de la biografía del autor, ¿sí? Uno no podría definitivamente, bueno, uno como traductor puede hacer filtros y decir, no me interesa traducir a este autor porque no me interesa como autor. Pero digo que en el caso de Borges, pues sí, claro, genera una discusión porque dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que leímos en Losada? Porque fue, si no estoy mal, fue la primera edición, fue en Losada. ¿Qué es lo que leímos de Kafka? Es decir, porque forma parte de nuestra educación sentimental también. No solamente no solamente nuestra educación como lectores, sino sentimental, la conmoción que tuvimos. Pero sí, yo también he escuchado el mito, lo tengo, creo que, no sé si ha habido alguna hace poco, no sé si Piglia o algo dijo algo, pero creo que es así, es decir, que interviene el texto, no le gusta, se salta partes, pero bueno, eso es también parte de ese enigma que acompaña este oficio, ¿no? Precisamente lo que me da pie para agregar lo siguiente, y a partir de lo que varias veces Julio ha mencionado esa palabra enigma, la enigma que envuelve o que está intrínseca en una obra literaria. Yo creo que el traductor literario, su posición ética parte necesariamente de una pregunta, y la pregunta tiene que ver con la pregunta por la fidelidad. ¿A qué o a quién le soy fiel o quiero serle fiel? Yo creo que el traductor literario, cuando piensa esa pregunta y empieza a responderse esa pregunta, ya está definiendo entonces cuál es su propia ética frente al texto por traducir, y uno ya sí empieza al menos como a entrever ciertas cosas. Uno puede decir, la esencia del texto literario o de una obra, por ejemplo una obra cinematográfica, en realidad la esencia de una obra no es el tema, ¿sí? No es la historia, porque si así fuera, pues perfectamente puedo conseguirme el audiolibro del Quijote que me lo lee en 40 minutos, el audiolibro de Shakespeare, el resumen de Dostoyevsky en 80 páginas. Si la esencia de la obra fuera el tema, pues ahí está. En 30 páginas ya me pueden decir cuál es el tema de todo el Quijote. Y difícilmente cualquiera de nosotros diría, no, sí, es lo mismo. Eso es lo mismo que el Quijote. Yo creo que ninguno se atrevería a decir eso. Entonces, el enigma de la obra literaria es grande, es vasto, pero está intrínseco en las mismas palabras y en cada una de las líneas de la obra literaria, ¿sí? Eso de intervenir el texto ya pone a tambalear un poco como la ética de un traductor literario frente a lo que sería la obra literaria, cuya esencia no es necesariamente el tema. El tema del Quijote yo lo puedo resumir en 3 frases. Un señor se enloqueció, se consiguió un amigo, hablaron por 1000 y pico de páginas y al final se murió. El enigma sí está muy encadenado con el estilo mismo que hay en esa obra. Yo agregaría algo que tiene que ver con el enigma de la escritura, y es que hay un elemento que es donde está ese momento en el que uno podría pensar que se pierde algo de lo original, y es que la escritura también es un tema de improvisación. Es decir, parte de la construcción, y estoy hablando de un texto literario fundamentalmente o en poesía, el impulso o el detonante de la escritura muchas veces es la improvisación, y es la improvisación del texto que uno está leyendo mientras escribe. Eso es lo que realmente puede perderse, pero ahí es donde está esa parte, como, ¿qué es lo que hace también el traductor? Que hace que yo me olvide de eso, ¿no? ¿Cierto? Que no tenga que pensar en eso como lector. Y como dice Jaime, no es el tema del tema, ni el argumento, ni la trama, es el lenguaje, es esa construcción que es el resultado de una cantidad de manías y de circunstancias y de improvisaciones y borracheras, o lo que quieran llamar, que se convierte en un texto literario, ¿no? Eso queda por fuera
cuando el traductor lo hace, ¿no? Pero tiene la capacidad de identificar ese final, que es lo que hace que uno se siga conmoviendo, ¿no? Quería solamente agregar eso. Bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando. No sé si ustedes querrían agregar algo más, yo me quedaría charlando un largo rato. Yo agregaría que muchas gracias a Jaime también por el trabajo que hizo. Es decir, que es un trabajo súper profesional. Realmente no tuvimos ningún inconveniente, digamos, en el ida y vuelta de la lectura. Creo que tiene el tono también del libro de Polizotti. Nosotros agregaría que en la edición española que hizo Trama, que en algún momento tratamos de trabajar juntos, ellos pusieron simpatía con el traidor, y yo era muy reacio, fui muy reacio simpatía a pensar, sí, simpatía por. Entonces, yo sí dije, no, yo creo que realmente es empatía, porque sería una traducción literal del inglés que no significa simpatía, digamos, esa acepción en inglés es casi inexistente. Entonces, ahí desde el comienzo ya fue como toda una experiencia del tema. Entonces, pues también agradecer a Jaime por haber apoyado este proyecto, y creo que Polizotti pues debe estar muy contento también de poder tener este texto traducido y que es un texto, como decíamos desde el comienzo, que es fundamental para una gran cantidad de comunidades lectoras, y me parece que es pues, un buen descubrimiento Polizotti desde la academia, ¿sí? No desde necesariamente la editorial comercial, sino desde la academia de las editoriales comerciales. Entonces estamos muy contentos con eso también. Sí, el agradecimiento también es de aquí hacia allá, también por animarse y atreverse a hacer esta publicación que yo creo que es muy, muy bienvenida en el ámbito, sí, en el ámbito de la traducción, pero también como necesario para todos los lectores, precisamente que la gran mayoría de todos leemos literatura y leemos en literatura traducida. Entonces creo que para uno como lector común y corriente es una buena herramienta para entender un poco mejor cómo es este asunto de la traducción literaria, que al final de cuentas es sobre todo la que más leemos. Entonces, no, el agradecimiento también para ustedes. Y bueno, y como mencionaba Julio precisamente, hay una traducción española, la diferencia radical empezando desde el título, lo que habla también de lo que ya veníamos diciendo, de cómo cada traducción termina siendo una lectura y le va dando matices nuevos a ese original. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. No, y gracias a Camila por la invitación, y a Carlos y a Edwin por la invitación a esta conversación. Recuerden que en nuestras redes sociales podrán enterarse de todos los eventos en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el @ediciones.uniandes y en Twitter con el @ed_uniandes. Estén pendientes de las próximas charlas y entrevistas con nuestros autores en podcast Ediciones Uniandes. Esperamos que hayan disfrutado de la entrega de hoy.